Y el posible otorgamiento de asilo político a Edward Snowden preocupa al sector empresarial en Ecuador. Los comerciantes aseguran que las relaciones entre Estados Unidos y Quito podrían empeorar y generar un clima poco propicio para la economía nacional. Tenemos información en directo desde Quito con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo, quien se encuentra con Blasco Peña Herrera Solá, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente además de la Federación de Cámaras del Comercio de Ecuador. Marcelo, buenas tardes, adelante con tu invitado. Eva, buenas tardes, Jason. Igual, un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos. Efectivamente, hay un sinnúmero de reacciones desde que se conoció este análisis que está haciendo el gobierno ecuatoriano ante el pedido de asilo de Edward Snowden. Y quizás uno de los sectores que están preocupados por esta situación y lo han difundido a través de distintos medios de comunicación son los empresarios de este país. Por eso aquí en NTN 24 hemos invitado a Blasco Peña Herrera Solá, quien es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Blasco, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación que ahorita envuelve nuevamente al Ecuador? Recordemos que hace meses atrás, allá un año, el Ecuador se vio en una situación parecida con Julian Assange. Y ahora tenemos un nuevo caso que preocupa a ciertos empresarios, sobre todo porque en el próximo julio debería darse la renovación de las preferencias arancelarias ecuatorianas. Muy buenos días, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Mira, estamos sumamente preocupados porque la conducción de la política internacional de nuestro país es absolutamente errática y no sirve para una mejora de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Las relaciones internacionales, hoy y siempre, deben desarrollarse para conseguir integración, para conseguir el fomento con los mercados con los cuales el fomento al comercio con los mercados con los cuales uno tiene relaciones complementarias o buenas relaciones, para posicionar a un país en el marco de las naciones como un país libre, como un país desarrollado, como un país atractivo a la inversión extranjera. Lamentablemente hemos tenido al peor canciller de lo que podamos recordar como eje de la política internacional, y los errores han sido tan graves como que ahora se nos ha convertido en un basurero de todo perseguido, o ni siquiera perseguido, sino de todo acusado de unos crímenes que son repudiables. El señor Assange lleva un año viviendo en la Embajada del Ecuador, a costas del pueblo ecuatoriano, porque está llamado ante la justicia sueca por una supuesta violación. Es decir, la única denuncia en contra del señor Assange es esa, es posiblemente un violador. Y en el caso del señor Snowden, mire, él ha afirmado públicamente que él robó secretos del gobierno para el cual trabajaba, es decir, un caso de espionaje. No es un caso humanitario en el cual una nación recibe o le otorga asilo político a una persona pues que se ve en una situación difícil. Esto, sin duda alguna, estas acciones y mucho más de esta segunda que es la primera, sin duda nos alejan de una relación con los Estados Unidos que es necesaria para el Ecuador. Es el primer socio comercial del Ecuador. Pero de largo. El 58% de las exportaciones ecuatorianas van hacia los Estados Unidos. Totales, y el 30% de las exportaciones no petroleras, porque las petroleras son fáciles de encontrar otros mercados, pero las no petroleras van allá, a los Estados Unidos, y es el principal país que invierte en el Ecuador. Si bien la inversión extranjera es muy baja, pero las inversiones extranjeras de nuestro país principalmente proceden de Estados Unidos. Es nuestro primer socio cultural, tenemos la mayor cantidad de ecuatorianos estudiando en los Estados Unidos. Es decir, es un buen amigo del Ecuador, siempre ha sido un buen amigo del Ecuador. Parece que las antipatías o los resentimientos del señor canciller, espero no del presidente de la República, pero pienso que también de él, estas antipatías, estas picas que tienen ellos con los Estados Unidos, son los que le conducen a actuar así, de esta forma tan irresponsable, sin pensar en las consecuencias para el ecuatoriano, para el país. Permítame otra pregunta, Blasco. El discurso de la soberanía, que es bastante utilizado por el gobierno ecuatoriano, por el canciller y por el presidente, ¿vale en un momento como este, cuando podría correr en riesgo este intercambio comercial que ha sido, digamos que fluido entre Ecuador y Estados Unidos décadas atrás? Marcelo,
Yo creo que no hay que, los ecuatorianos ya no nos hacemos falsas esperanzas sobre la renovación de la ATP-DA. Eso simplemente ya no es una posibilidad. Y no por una retaliación del gobierno norteamericano, sino que la ATP-DA es una institución que fue creada como puente mientras los tratados de libre comercio eran perfeccionados. Colombia tiene un tratado de libre comercio, Perú tiene un tratado de libre comercio, Ecuador decidió no formar parte o no insistir en este mecanismo tan positivo para el desarrollo de los pueblos y, lógicamente, el ATP-DA, que era un puente para llegar a eso, ya simplemente no es vigente. Se nos han concedido varias extensiones hasta que Colombia finalmente tiene su TLC y eso ya no es una posibilidad. Sin embargo, la mala imagen internacional de nuestro país en el mundo, que la imagen de un país sirve mucho, las limitaciones que tendremos por esa mala imagen, el convertirnos en el basurero de toda esta gente que ha visto al Ecuador pues como un refugio, como se dice en inglés, como un safe haven, país en el que hoy ya no se vive una plena libertad de expresión, y ahí se produce pues una contradicción gravísima. Porque estas personas del señor Assange y este señor Snowden están supuestamente predicados por la libertad de expresión. Vienen acá al Ecuador, a un país en el que se acaba de aprobar una ley mordaza. Listo, muy amable Blasco. Fueron las palabras de Blasco Peña Herrera Solá, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Él lo ha dicho y quizás es un comentario que se ha masificado en distintos sectores del Ecuador, que consideran que es una ironía que mientras se defienden los derechos de libertad de expresión del señor Assange y posiblemente de Edward Snowden, en el Ecuador se acaba de aprobar una ley de comunicación calificada por varios sectores, que no son pocos, como una ley mordaza. Compañeros, Eva, Jason, ustedes siguen con más.